que tal vez es como más difícil, Sí ¿no? ayuda, ese ayuda. Y por eso yo creo que también es bueno ir al estudio en vez de quedarte en casa, porque a veces tienes Wow. como retroalimentación de tus compañeros. O sea, sí es bueno las ideas o agarras el shot, se lo enseñas a alguien y te dice, deberías, no sé, aprender a animar, ¿no? No, deberías, deberías tal vez hacer Cambiar de esto. trabajo. Bienvenidos a un nuevo episodio. No sé qué número es ya, ya llevamos tantos, ya llevamos que 538, ya más que Joe Rogan, yo creo. Ya llegamos a ese número de episodio donde ya no importa el número, ya es solo el episodio que ustedes conocen y saben y esperan todos los martes por su Este es plataforma nuestro favorita. segundo episodio realmente, no, ya íbamos varios, pero bueno, da igual. ¿Cómo Y estás, podrías Flavio? decir que casi casi se volvió un hábito ya, ¿no? Ya estamos cerca de que se vuelva. Bueno, ya llevamos mucho tiempo, pero tú, Pero supone tú, que tienen que ser días seguidos, ¿no? bueno, no sé, o sea, como de esta cuestión de los hábitos y cosas así, regresando al como el que es más reconocido en este tema, que es James Clear, el de los hábitos atómicos, él dice que es Sí. más que nada como, que es medio un mito eso, que más bien tienes que crear como tu identidad, ¿no? O sea, como que si quieres ser una persona ordenada, tienes que crear una identidad de, yo, no sé, tiro la basura y barro mi cuarto, o sea, no es como Sí, una cuestión de como, ya después de los 21 días siempre voy a hacer esto, sino más que nada algo que que sea vas como guiando. parte de ti, sí. Y eso es como lo que yo creo que es realmente lo que se queda. Pero es más difícil, supongo. Otro de esos Pero yo, libros de autoayuda que... ¿Tú lo llamarías de autoayuda? no, Es yo que... he estado pensando en ¿Cómo eso, le...? justo también porque ahorita estoy como en la planeación de nuevos videos y bueno, tal vez más adelante les contaré, pero como que he estado cambiando un poco el enfoque, siento que yo más que nada ajustándolo y como que yo tengo un conflicto con esta división de entre ficción y no ficción, se me hace muy reduccionista, así como lo de los autoayuda, a mí se me hace que a Ajá. veces los libros de autoayuda son más un ensayo. Y eso es un género que existe desde pues 1500, 1600, o sea, con Montaigne supuestamente nacieron los ensayos. Y yo creo que es más que nada como cuando justo presentas una idea y la vas analizando de distintos ángulos, ¿no? Hay algunas ideas que son como manuales para que crezcas y por eso se le llama autoayuda, pero yo creo que ese es más que nada un libro sobre los hábitos y cómo tú O implementarlos. No mejorar. sé, Sí, puede ser, sí, sí, creo que estoy de acuerdo contigo. sí, a mí se me hace Eh, reduccionista eso, pero tengo que pensarlo mejor, pero Perdón, sí. pues así funciono yo, güey. Yo soy un reduccionista, güey. Pero no, justamente también hablando de cómo funciona, o sea, estaba pensando justo en esta cuestión de los hábitos y de las cosas que hacen a uno lo que es. Y estuve investigando sobre hábitos que hacen a los creadores más exitosos. O sea, personas que hacen contenido en YouTube ya por 10 12 años, qué son las cosas que los caracterizan. Me basé en una entrevista de nuestro podcast favorito, o por lo menos el mío, Colin y Ok, Samir. sí, es más tu favorito. Eso sí te lo voy Son a muy dar, güey. buenos, son muy buenos. Esta semana sacaron una mesa redonda con creadores que fueron nominados a los Streamies y son muy buenos. Siento que hacen algo que en varias geografías se podía replicar, pero todavía no hemos llegado ahí, porque siento que hay muchas personas creando, pero nadie que las reúne. Pero bueno, lo saqué de ahí, pero antes de llegar a los hábitos de como creadores exitosos, tú como animador, hay hábitos que como que, o sea, que te hayan permitido. En algún momento hablamos como de hábitos de salud mental y cosas así, que igual le podemos dejarles el link a ese episodio, Ese pero video. como Video. hábitos que te permitan, no sé, pon tú, es un lunes en la mañana, ¿qué es lo primero que haces como cuando vas a animar o cómo te Lunes en la mañana. preparas? Abro las ventanas, saludo al sol. Hay personas que sí tienen, o sea, y quiero hablar más adelante de eso, como que tienen toda esta rutina, ¿no? Y hasta se ha hecho como ya un género en YouTube sobre las rutinas de la mañana y cosas Yo así. creo que es coincidir, sí, había mucho esa época donde todos se levantaban, o sea, la cámara estaba ahí, y la típica, el primer shot de, buenos días, y se levantaban y es como, güey, o sea, eso es lo más falso que hay. A ver, Sí, no, ya sé. yo, justo es una buena coincidencia, porque yo empecé a leer un libro de estos igual, está en inglés, es el título más ridículo, dirías, o sea, ¿por qué lees eso? Pero bueno, no sé por qué, lo agarré, lo leí y habla de esto, de los hábitos y de crearte como un plan, sobre todo. ¿Cómo se Eh, llama? the best damn sales book ever. O sea, Ok. el mejor, como el m- maldito mejor libro de ventas de la Sí, sí, historia. sí.
Sí, sí. El peor título, pero bueno, está bueno, la verdad es que me gustó, me está gustando. Y habla de eso, de si quieres ser el mejor vendedor, ten un plan y ya, ¿me entiendes? O sea, ten una meta y ten un plan, crea un plan y hazlo, y punto. Ok. Pero en cuanto a hábitos, o sea, es que siento que tiene un poco de relación, Sí, no, pero en claro. cuanto a hábitos, es que al final yo creo que es eso, o sea, si lo... Soy un reduccionista, como lo dijiste, pero al final yo creo que es esto, es hacer un plan de lo que vas a hacer, igual en la animación, planeas y basado en el plan, pues sabes qué es los pasos que tienes que seguir. ¿Cuál Ahora, es hábitos, el primer punto en el plan? En ese plan, o sea, por ejemplo, te tocan animar una escena desde cero. ¿Cuál es el primer paso en ese plan o qué qué tienes que tener bonitas claro? palabras para este podcast. Ok, lo primero es, tienes un diálogo, ¿no? Tienes que pensar, ¿Siempre tienes que tienes ya un ver, diálogo cuando no empiezas a siempre, animar? puedes ver una escena de acción, entonces no tienes diálogo, Pero pero tienes todo tienes un guión, ¿o qué? un storyboard. Ok. Va a tener un storyboard y ese storyboard lo vas a ver y lo vas a ver y lo vas a ver 100 veces y lo vas a ver muchas veces hasta que ¿Cómo esté te dan un grabado. storyboard? ¿Te lo dan así en un formato digital o te dan algún... Es que más bien no se llama storyboard, es correcto. No se llama storyboard, se llama animatic y es básicamente un storyboard que se mueve. Ok. Entonces, más o menos está planeado y luego tienes ya la escena en 3D, ya está hecha, alguien la hizo. Entonces, tú tienes los personajes, el escenario y todo, y ya sabes más o menos cómo va la cosa. Después de eso, tienes que actuarlo. Entonces, es muy importante actuarlo. Tú lo actúas. Sí, Tu Emilio. O sea, a tu yo. animación la actúas. Exacto, exacto. Ok. Entonces, grabas tu referencia, actúas. eh, y pues te metes en el papel, ya sea el diálogo, la acción, lo que sea, y lo vuelves a ver en la computadora, editas, vas viendo qué sirve y qué no, y lo que no, a veces no sirve, ¿me entiendes? Lo que actuaste es basura, y entonces tienes que volver a actuarlo basado en lo que pensaste que es mejor, y una vez que ya tienes más o menos eso, pues empiezas a animar y hacer la escena un poco básica. La Mm. enseñas, ya te dicen que es una basura y entonces vuelves a grabar. Y así, ese es el ciclo del animador. Ok. Y, o sea, entonces el paso uno sería como que te pasan el animatic y verlo. Paso Sí, dos, grabarte tú actuando la escena. sí. Hay gente que Y, hace como thumbnails, que son como sketches o dibujitos para más o menos tener la idea. y el O paso hay gente que lo tres, hace en 2D, lo dibuja y más o menos para tener el timing y todo. el paso tres ya es como la cuestión técnica de ponerte en el programa a hacerlo, o sí. Sí, 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 sí. Y ya, pues Mm. ya de ahí te sigues con el shot. Ahora, no llamaría eso hábitos. ¿Tú llamarías eso hábitos? No, eso es un proceso, ¿no? Es Pero más es como el habitual, proceso de ¿no? animación. Es, Sí. por ejemplo, yo en copywriting, cuando hago una cuestión de publicidad, eh, casi siempre empiezo con el problema. O sea, cuál es el problema que estoy resolviendo? Entonces, Ujú. como no empiezo ni siquiera escribiendo el copy. O sea, y muchas veces podrías decir que antes empiezas en una cuestión de investigación de mercado, pero cuando ya más o menos tienes como tus perfiles de las personas que te compran, lo que tienes que pensar mucho es cuál es el problema que le estoy resolviendo y cómo hacer esta pregunta de tener muchas objeciones. O sea, el primer paso es como atravesar mucho estas objeciones de, ok, voy a sacar un curso de ortografía. Te va a ayudar a, no sé, a no cometer errores. Y como que lo que tienes que hacer es, ¿por qué? Me importa a mí. O sea, ¿yo qué tengo con eso, no? Y es una cuestión de, pues bueno, ya no vas a cometer ridículos a nivel profesional. ¿Y eso por qué a mí no me debe de importar? Y pues porque si cometes un ridículo, pues te pueden correr y cosas así. Entonces vas como ligando como la razón más profunda para resolver ese problema, ya lo pones así una cuestión de evita perder tu próximo empleo, no Sí. te equivoques con la ortografía, pero ese es como un proceso y como que ya es un hábito. Yo antes de hacerlo sí es una cuestión de, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando te piden cosas en la cuestión de escritura es mucho así de, dame algo en 5 minutos, ya sabes, o sea, escríbeme algo así rapidito, pero porque como que no ven como todo el proceso detrás. Entonces yo creo que sí es Sí. habitual. O sea, bueno, sí es entre hábito, proceso, pero bueno, Es que yo creo igual, que hoy en día estamos acostumbrados a eso, ¿no? A ver como el resultado final, igual en todo, igual en la gente y todo, pues dices, mira.
es feliz y obviamente, porque solo te ponen la foto de Instagram cuando están de vacaciones o Sí. algo. Al final hay un proceso siempre de que te hace, que como que no se cuenta hoy en día. Y sí, es interesante y sí, sí hay hábitos, pero estoy tratando, no tengo yo creo que un hábito de animación. O sea, eso sí te Mm. lo... Yo pensé No, justo en esto de cuáles serían como los hábitos para una persona que escribe en general, no sé, desde alguien que se dedica a la redacción publicitaria a alguien que escribe novelas, siento que aplica para todos. Y creo que mucho es, uno de los principales es tomar notas, o sea, tal vez aplica para cualquier cuestión creativa, o sea, no sé, tal vez tú lo haces, sí, pero yo creo sí, que sí. más que nada, antes yo no lo hacía y como que cuando ahora que lo he empezado a hacer, bueno, ya llevo haciéndolo como 2, 3 años así muy seguido, como que sí cambia mucho en el sentido de que cuando, por ejemplo, tengo que escribir algún video de YouTube, muchas veces como que tengo tal vez una idea y como que la escribo, y principalmente en estos ensayos, como que tengo ideas. Entonces, cuando ya voy a escribir el ensayo, como que digo, ¿cuál era la idea? Y como que voy sacando los bullet points. Como decías el otro día, es como un rompecabezas que vas armando, Sí, pero como que las notas te permiten como que la idea vaya madurando, porque muchas veces es solo como, ah, es esto. O o lees se algo te olvida. interesante. Ajá, o estás justamente pensando en eso y dices, ah, mira, esto me puede servir y lo anotas. Entonces, eso de tomar notas es como esencial. Y Sí, tomar notas yo creo que sí es muy importante. Y es que sí, sí, sí. A ver, aquí es muy común que te den notas en animación. El director te da notas. ujú, Siempre hay alguien de producción que anota las notas. Pero aún así, algunas veces los de producción la anotan mal. Y por eso es mejor que tú hagas tus propias notas. sí, No claro. sé, es complicado, porque yo hoy en día ya, o sea, la verdad es que hay un problema en la animación, que yo creo, para mí, muchas veces, es que tú tienes, por ejemplo, eres, aunque seas senior animator, tienes un lead, y luego tienes un supervisor, y luego tienes un director, y hay muchas veces que hay dos directores o hay tres. Entonces, el lead te da una nota, el supervisor te da una nota, y al final el director quiere otra cosa. Y entonces como, Mm, entonces lo que yo trato de hacer ya un poco es como evitar más que pueda y que llegue directo al director, porque la verdad ah, es que es sí muy frustrante cuando te dan notas que al final están adivinando lo mismo que tú estás adivinando del director. sí, 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 sí pasa. Y pasa mucho en esta cuestión creativa. También en la cuestión cuando te piden textos publicitarios, por ejemplo, de una marca. Casi siempre te lo pide como el encargado del proyecto, ¿no? Y ya lo revisa el encargado del proyecto y si él lo ve ok, ya se lo pasa a su jefe. Y el jefe, pues justamente va a adivinar qué es lo que va a querer el jefe, jefe del Sí, jefe. exacto. Entonces como que se vuelve una cadenita que en la que tienes que pasar el primer filtro en el que lo convences de que sí, esta es la idea correcta. Y muchas veces él te cambia la idea por lo que piensa que es correcto, ¿no? Y ya luego su jefe se la cambia y hacen ahí como una cuestión rara. Y luego llegan hasta el final y dicen, no, ¿saben qué? Este proyecto se cancela, ya no vamos a hacer nada. Sí, Entonces, sí, exacto. puede llegar a ser muy frustrante esa cadena. Siento que Pero justo, sí, yo evito eso. Yo ya trato de que llegue al que tiene la decisión lo ¿y más cómo rápido haces posible. eso? ¿Le mandas, te haces se envuelven cuates? No, o sea, a ver, yo creo que también es complicado. Hay gente que sí se lo manda al lead y todo. También depende mucho de la producción en el punto en el que esté. Porque si están como ya al final, pues le dices o sea, si te saltas al lead y te lo Ah, aprueban, pues le da igual, ¿me entiendes? O sea, también es mucho la gente. Hay gente que tiene mucho ego en esta industria y en muchas. Y es ya. como si te lo saltas, te puede decir como, ¿por qué me saltaste? Si yo tenía Sí, que claro. decir. Y es como, o sea, a ver, güey, lo aprobaron. O sea, ¿cuál es el... ¿Qué te afecta? O sea, ganamos, güey, pero al Sí, final como que se... existen egos en esta gente muchas veces. Sí, sí Entonces, pues entiendo. tienes que saberle. Obviamente, si eres junior, pues obviamente pues, tiene que ir para el lead, tiene que ir para todos. Entre más Claro. experiencia tienes, más puedes Sí, como, yo creo que jugar con eso. ya te la sueltan más. Sí, No, ya. sí, pero bueno, o sea, en cuestión del escritor, bueno, y tal vez en todo proceso como creativo es bueno tomar notas, Sí, pero bueno, yo eso es es una de bueno. las cosas que hago. En cuestiones también, pues tal vez en hábitos para escribir y es algo que antes, bueno, como que he descubierto que me sirve. No es algo que tal vez he hecho toda mi vida de escritor, pero siento que ahora es como algo clave. Separar el proceso de creación del de edición. Y cada vez me doy cuenta más que tal vez al principio no lo notaba, pero cuando estás escribiendo,
tienes dos voces. Tienes la voz que como que fluye, como que pone las ideas y como que siente que así debe de ir o como que le da lógica. Y tienes la otra que como que está editando de no, esto que tiene, no tiene sentido y como que cómo empiezas una oración así. Y muchas veces, por ejemplo, yo en la carrera tenía esas dos voces y trabajaba mucho al mismo tiempo y como que era como de 2 horas y como que no avanzaba de un párrafo. Y o sea, me pasaba mucho de como que era muy lento el escribir. Todavía me tardo, me llevo mi tiempo, pero siento que ahora es distinto porque mi proceso es como que tengo días en donde, o momentos, horas, donde solo me pongo a crear y no juzgo. O sea, como que es una cuestión de, ok, Sí. tengo este guión, no tengo que tengo que responder esta pregunta. Con lo que ya sé, nada más me voy a poner a escribir así media hora, así como fluir y como que no ponerme a pensar ni editar. Y me he dado cuenta que eso me sirve mejor porque incluso luego llego a ideas que no sabía que estaban ahí o que no tenía. O sea, pero es una cuestión de que no me estoy juzgando. Y ya luego cuando tengo que editar, hasta es un proceso distinto porque ya ni siquiera estás pensando en como nuevas ideas, sino como que cómo la puedo hacer mejor o realmente aquí tiene Ujú. sentido. Entonces, ese hábito de separar, crear, de editar me ha servido para terminar más rápido las cosas. O sea, al final es como, se volvió presión de cómo terminar cosas que tenía que terminar y era como, Pues es ¿cómo que lo puedo hacer? como que le vas agarrando, o sea, que es malo y es bueno a la vez, pero como que vas agarrando estas como mañas o cositas que te van a hacer más rápido, pero a veces, o sea, a veces tal vez cuando quieres hacer algo más personal, tal vez necesitas bloquear más esa segunda voz y más ir con lo que tú crees. No sé, no sé. No, sí, 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 sí puede ser. Sí, justo, a veces creo que ese es el proceso de creación y justo me he dado cuenta que mientras más llevo tiempo haciéndolo, como que más intuitivamente me sale, o sea, como que tal vez antes era así como de que, pues no, ni siquiera sé qué escribir, entonces como que a veces escribía por tontería, pero me Ah, ha bueno, pasado sí mucho es. con los guiones de YouTube, que como que a veces te quiero explicar un punto y ya cuando lo estoy explicando me doy cuenta que como que intuitivamente ya lo sabía, pero pues lo tenía que sacar. Entonces es muy raro, siento que mientras más lo vas haciendo, como dices, vas ganando experiencia y como que ya hay ciertas cosas que ya ni piensas, como que ya intuitivamente las sabes o conoces Sí. cómo lo quieres decir, solo tienes que hacer el proceso. Entonces, pero siento que O, es o- importante saber que hay dos procesos. también algo pasa también cuando haces lo de YouTube, que tú quieres explicar algo y empiezas a hacerlo, tratas de explicar y te das cuenta que como lo sabes, no es como la forma correcta de saberlo. No sé si te ha pasado, si Sí, te ha pasado y ya cuando lo estás explicando dices, "Ah, no, creo que es más así". Y ya como que cambias tu forma de pensar un sí, poco de en lo que haces decirlo. a veces. Es interesante, por eso enseñar yo creo que a veces es bueno porque ahora sí que aprendes tú también. Sí, justo otra de las cosas como de los de escritor que tengo a veces es como hablar de una idea que tengo, como que explicarla antes de como escribirla. Muchas veces, creo que prácticamente todas mis ideas de YouTube siempre se las cuento a alguien antes de Ok. yo empezar a escribirlo, porque creo que eso me ayuda a decir como si va por ahí, no va por ahí. Incluso a veces hasta tengo una idea que solo la he pensado y cuando lo intento decir es así como, ni siquiera sé cómo decirla todavía. Pero como que eso te ayuda. Creo que es muy importante esta cuestión de estar hablando las ideas, porque te ayuda a Sí. traerlas. Con que no, pero tienes que tener también esta cuestión de no solo quedarte en hablarlas, porque puede ser también un engaño de cuando hablas mucho de, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. A veces piensas que lo hiciste y no haces el trabajo. Creo que más que nada es algo que, por ejemplo, si ya sabes que vas a hacer un video y como que ya tienes como, a mí me ha servido mucho, igual como por estos videos largos de los ensayos, como decir, es que tengo esta idea como de Better Call Saul, o sea, si te suena o no, y ya como la gente que había visto el programa me dice, pues está interesante, sí, hazlo. Y eso me ha servido. Pero bueno, no sé qué tanto en animación tengas que hablar como, que tal vez es como más difícil, Sí ¿no? ayuda, sí ayuda. Y por eso yo creo que también es bueno ir al estudio en vez de quedarte en casa, porque a veces tienes Ah, como retroalimentación de tus compañeros. O sea, sí es bueno las ideas o agarras el shot, se lo enseñas a alguien y te dice, deberías, no sé, aprender a animar, ¿no? No, deberías, deberías tal vez hacer cambiar de esto trabajo. y cambiar de trabajo, deberías hacer pero te dice como, no, deberías mover esto tal vez así, o tal vez, si haces que actúe así, o... Entonces sí ayuda eso, siempre, yo creo que sí es bueno hablar, a ver, la colaboración y todo eso obviamente te hace mejor artista y te hace mucho mejor en lo que estás haciendo. Y sí, siempre es bueno tener otras ideas. Sí. Ahora, ¿tú tienes hábitos personales? ¿Hay algunos hábitos que diga, Flavio a las 8 de la mañana se despierta, abre la ventana, saluda al señor Sol? Hábitos, no. De hecho, creo que cambio mucho lo de la rutina. O sea, así como constante.
No, o sea, bueno, por ejemplo, ahorita estoy yendo a nadar, pero eso tiene poco, apenas este mes, o sea, en la mañana. Pero, o sea, Ok. últimamente eso me ha ayudado. Eh, pero no, o sea, algo que he hecho últimamente de como mi práctica como de diario, o sea, últimamente, desde hace 2 años, como que me tomé más en serio de como intentar escribir los diarios, pero también me he dado cuenta que por periodos los puedo escribir y por periodos se me olvida y lo retomo y no lo retomo. Ok. Pero algo que sí he hecho en esta práctica ya desde hace un tiempo, como yo creo que desde hace el año pasado, es un tip que se llama La historia del día. Y como que esto me lo saqué de un libro que se llama Storyworthy. Ay, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero básicamente es uno de estos autores, es un par- él participa en estos slams de narrativa donde cuentas una historia. No es como stand-up, es más que nada como que cuenta una historia personal y como que son Ok. estos concursos donde se ponen a contar esta historia que ellos practican, pero no terminan un chiste ni nada, es más que nada como una narrativa corta. Y a veces está Ujú. inspirada en su vida, a veces puede ser ficcional. Y como que él decía que las mejores historias no son las que te inventas, sino las que recolectas. Entonces él decía como que esta cuestión que tenía una tarea que siempre hacía de por vida, que era cada día se pone a pensar cuál era, si hoy tuviera que rescatar una historia, un momento que pudiera ser como recordado como una historia, ¿cuál sería? Y lo anotaba. Y eso es algo que he estado haciendo constantemente cada vez que hago este diario, casi siempre lo hago en la mañana. Y como que más o menos pongo las cosas que tengo que hacer. Tengo una sección donde escribo sin sentido, como que solo lo saco. Y tengo esta cuestión de la historia del día, que esa es más como, esa más la, es más una reflexión de cuál de las cosas que me pasaron pudieran estar como una historia, ¿no? Y no sé, han habido momentos en los que yo me impresiono, como de algún momento me acuerdo que estábamos, algo muy raro que no pasaba, de que creo que estábamos todos juntos, mis hermanos y mis papás viendo una película en la sala y Ok. como que eso lo noté y dije, esto hace mucho no pasaba y como que se me olvidó, pero cuando lo escribí, cuando pensé en eso, en ese día, dije, esto podría ser como una historia, o parece como un momento de una historia, pero es algo que rescatas que si no lo hicieras se te olvidaría y está interesante, o Sí. sea... No, no lo he hecho tan seguido, o sea, es como de hace un año, año y medio, pero creo que me ha servido a como notar esas cosas. O sea, no sé si algún momento saca una historia de ahí, pero sé que puedo regresar en el diario y ver como en ese día de qué se me ocurrió que pueda ser una historia. Todavía no ha salido nada, pero está interesante ese ejercicio. Será una película algún día. Algún día, esperemos, no sé. No, pero eso tiene cuando eres como artista y eso, o sea, cuando haces cosas así, empiezas a notar cosas más comunes y yo creo que esa es una de las cosas que tienen los artistas que la mayoría de la gente no tiene tal vez, es ese atención a cosas que son muy pequeñas, pero que para que les das más valor. Es interesante, a mí sí, sí entiendo lo que dices. Y también hay esta rutina que muchos dicen, sobre todo para escritores y eso, que es como, si quieres escribir, o sea, ponte un escritorio y siéntate con una hoja de papel y una pluma y quédate ahí 15 minutos aunque no escribas nada, ¿no? Esa también es Sí, muy, muy típica. sí, sí, creo que Neil Gaiman lo hace también. Sí, No creo sé, que esa, me acuerdo de Neil Gaiman, sí, sí, sí. sí, creo que es algo que él dice, pero también siento que lo han hecho varios. O sea, sí es mucho como esta cuestión de sentarte a pensar, voy a escribir eso. Yo uso mucho, tal vez ese es un hábito, el Pomodoro, la técnica Pomodoro. Tengo una extensión Sí. ahí en Chrome. Eso me ayuda muchísimo. También porque siempre es como una cuestión de, bueno, por lo menos tengo que terminar por lo menos estos 5 minutos y ya. Y como que muchas veces hasta te puedes seguir. A mí me pasa mucho cuando estoy editando un video. De las cosas que más me cuestan todavía, aunque ya soy más rápido, es la edición. Entonces como que digo, bueno, Una pausa, perdón, perdón, una pausa. Para los que no saben, en la técnica Pomodoro es un sí, queso, es un queso. sí, ¿Qué es es el bueno Pomodoro? decir. No, son como pones 20 minutos de trabajo, o 30 minutos, creo, Son y 5 de 25 más o descanso. menos. Ajá, 25 y Hay 5. varios bloques, ¿no? Hay diferentes. Hay unos de Sí. 40 y 10 de descanso, uno que es Ajá, pero así. es este intervalo largo y pues, seguido de uno corto descanso y largo y corto. O sea, Sí, sí. Sí, pero perdón, no, pero continúa. justo así, no, eso me ha servido a mí mucho para como medir, como, bueno, por lo menos tengo que hacer 2 pomodoros de esto y ya, y sí han salido cosas, o sea, porque como que te enfocas y eso te ayuda mucho. Sí es alguna técnica que yo llegué a usar alguna vez, pero no puedo. O sea, creo que uso un pomodoro y ya luego ya.
Ya, sí, sí, luego también me pasa. A mí me sirve mucho, bueno, como yo estoy casi todo el día en la compu, tengo en el navegador de Chrome la extensión del Pomodoro y cada vez que quiero empezar ya le doy clic y te lo pone así en automático y hasta te lleva el registro y cosas así. Pero sí, es otro hábito. Pero bueno, Es que a mí lo eh, que no me gusta de la Pomodoro, güey, es que a veces cuando estás como en el flow, en ah, este ya, lugar de perfección donde dices, por fin, llevo 6 meses en este estudio y por fin he tenido 2 horas de trabajo. He tenido 30 minutos de trabajo constante. Suena la ya, alarma y tienes que descansar. Y por eso yo no puedo, o sea, yo no puedo. ya. Sí, yo a mí a veces Por... me ha pasado y cuando estoy en ese punto también lo ignoro y me sigo. Depende mucho Sí, del... Por eso es a veces difícil como tener estos hábitos. También siento que por ejemplo, en esta cuestión de los creadores, o sea, hay cosas que de hecho nosotros dijimos, como que la mayoría de los creadores más exitosos, bueno, simplifican este proceso, eh, tienen una cuestión de como ciertos cosas que hacen primero y luego después. Por ejemplo, una de las cosas más notables es que la mayoría hace primero los títulos y la miniatura y luego ya hace el video. O sea, primero tienen que tener como que claro de que la idea va a vender. O sea, y bueno, muchos tienen como estas cuestiones que como que comparten, ¿no? Pero realmente ningún proceso es el mismo. O sea, como no, que no, cada no. quien lo entiende de una manera distinta. Y o sea, por ejemplo, MrBeast va a hacer videos muy distintos que Marcus Brownlee, ¿no? O bueno, Whatever Tomorrow, para poner tal vez otro ejemplo. O sea, y su proceso es el mismo. Por ejemplo, los que hacen reviews no podrían pensar en hacer la miniatura antes, porque muchas veces van a hablar de un producto que no ha salido o que no saben qué tiene, ¿no? Entonces muchas veces tienen que hacer primero el video y hacen la miniatura. Entonces sí están estas cosas como de que a veces como que sobrevaloramos el limitar a las otras personas pensando que eso nos va a tener los mismos resultados, cuando yo creo que es muy mejor como analizar de por qué a ellos les funcionaba este proceso o cuáles son estas cosas que a mí me pueden funcionar. Yo muchas veces he intentado hacer como mi sistema perfecto de productividad en Notion y me gusta Notion y sí sé usarlo, pero me di cuenta que me tardaba más aprendiendo en Notion que haciendo las cosas que quería hacer y era una Que cuestión de a mí no Notion me es sirve. complicado, ¿eh? Notion Sí, no es sí, fácil. No es fácil. sí necesitas aprenderlo. Es algo, yo lo he intentado, o sea, la verdad lo he intentado poco, lo uso a veces. Pero sí es algo que como que me gustaría aprender, pero es como, "Wow", y ahorita que, o sea, me quedo dos Sí. horas ahí tratando de poner un calendario y Yo recomendaría, si quieren como entrar en Notion, el primer proyecto a hacer es un diario. Y como que es muy fácil porque haces una página y como que con entradas y es tipo un blog. Pero sí. yo justo lo que he hecho es como que le he agregado cositas. O sea, al principio solo era una página y como que era una pregunta de qué hice hoy. Y ahora ya es como que pongo cuál es la emoción que siento. O justo tengo esta cuestión le llamo Ramble, como esta cuestión de nada más hablar por hablar para sacarlo, la historia del día. Subo un segundo. Eso fue otro ejercicio que vi, como subir un video desde tu perspectiva, un segundo, y como que sea una cuestión de, no sé, igual puede ser un video súper random, pero tiene que estar grabado como en primera persona, para que al final veas como ese momento, cómo veías ese día desde tu perspectiva. Pero son cosas que he estado agregando y como que las he agregado a partir como de este proceso de 2 años. Y Ujú. siento que es ahí cuando te vas diciendo, cuando empiezas a hacer este proyecto, dices, voy a agregarle un poquito de esto y un poquito de esto. Y siento que eso sirve mejor. Pero sí, es una talacha. Sí, sí es complicado, yo lo he intentado. A ver, yo soy más básico y yo uso papel Sí. y pum, o sea, aquí ¿Sabes está cuál es otra, y me otra pongo mi día aplicación? entero, güey. No, sí, otra aplicación que siento que es súper útil y tal vez es un poco como muy white, no sé, pero las notas de Apple, o sea, de los dispositivos de Apple, o sea, el app de notas que Ok. se sincroniza con todos esos, ahí puedes ver desde como tu to-do list hasta cosas así como de referencia. Yo lo he usado para videos como con el iPad, de que tengo como con el lapicito y que escribo y cosas así. O sea, esa aplicación para mí como que es mi sueño porque escribo algo en el celular y ya lo tengo en el iPad, que aunque podría parecer sencillo, o sea, yo he usado Evernote, he usado Google Keep. Evernote, es lo que te decía yo, la más parecida para los que no tengan un iPhone, como lo tiene Flavio. Yo creo que Evernote sería lo más parecido. Sí, pero, o sea, siento que Evernote cambia cada rato de interfaz y siento que está fácil, o sea, puedes hacer un montón de cosas, o Pero sea, me da aparte, este mucho. podcast solo lo pueden ver en iPhone, güey.
Lo siento, solo estamos en Apple. De hecho, ya quitamos todos los episodios de Spotify, solo lo pueden ver en Apple En Podcasts. Apple, Es exacto. una exclusiva, porque Junto así con es, nuestro Messi, amigo Tim. junto con Messi firmamos un contrato. Messi dijo que si Dios de Cero no era parte del deal, no, No no se iba a sé, Miami. pero pues Entonces, así es. no, pero sí, notas son buenas, sí. A ver, yo esto, y también he usado más libretitas. Sí, no, las libretas son muy buenas también. Sí Hay una sirve tienda que como se llama tenerlo. Muji. No sé si es japonesa, creo, y tienen muchas libretas. Ujú. Y son muy buenas. Sí, es algo que, fíjate que ese sí es un hábito que he hecho. Y sobre todo, haz de cuenta, cuando trabajo, la verdad, no tengo tantos hábitos. O sea, voy al trabajo y pues es que sabes que tienes que estar ahí 8 horas o tienes que trabajar 8 horas. Es mucho más Sí. fácil. Pero ahora que el verano un poco disfruté el verano, pero ahorita ya que estoy como, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ahorita sí necesito como tener una rutina, porque si no es muy complicado el vivir, o sea, el mero hecho de vivir ya es complicado, güey. No puedes Sí, quedarte no, lo todo hace el más día fácil. viendo la tele, o sea, tienes que tener algo que hacer. ¿Estás viendo mucho la tele? No, pero el problema es que, no, De hecho, pero sí tienes una rutina. de hecho, bueno, este tal vez es un tema aparte, pero fue algo que hice durante el fin de semana. Yo realmente, Ver o la sea, una de las tele. cosas que también me gusta hacer es como, bueno, pues, algo de los que lo tienen que ser escritores que creo que es necesario es leer, ¿no? Y como yo soy mucho de escuchar muchos audiolibros y leer, pero realmente no usaba esta aplicación que se llama Goodreads. O sea, Ah, es buenísimo. abrí mi cuenta desde hace mucho y como que dije, bueno, ¿sabes qué? Quiero como que tomarme más en serio y tener este tracking. Y dije, la voy a abrir. Y sorpresa que vi como que uno de los perfiles más activos de los que sigo eras tú, Emilio. No sabía que eras tan usuario. Eres un usuario activo de esa, porque veo que lo estás actualizando constantemente. De hecho, creo que del Soy libro un que hablaste lector, hace soy poco un de ávido lector. Ikagi, bueno, no Ah, sé, qué el que basura, dijiste esa que es basura. horrible, vi que lo pusiste, pero ¿a ti te gusta Goodreads? ¿Te sirve para algo? Yo la verdad lo intenté usar y luego es como que dije, no sé si sea para mí, pero quería hablar de tu perspectiva, aprovechando que estamos hablando de esto de los libros y Goodreads es Sí, sí, bueno. sí. Goodreads es bueno. A ver, realmente a mí me gusta. Yo que A debería ver, existir una igual para películas, como IMDb, no, básicamente es ahí. no, ¿no usas Letterboxd? No, ¿No? es igual. Es como esa, sí, Ah, mira, debería usarlo. es, Pero es bueno, una, es justo, no tiene mucho, pero justamente yo los conocido más en redes sociales por su contenido. Han hecho como muchos videos, ahorita no por la huelga, pero hacían muchos videos de cuáles son tus 4 películas favoritas, o mm, como que hablaban mucho de estas cuestiones de como los tops, porque es básicamente como que registras la película que viste y tu review, y puedes poner como qué películas son mis favoritas y tu top y cosas así. Pero sí, sí. te la recomiendo. Yo no la he usado, pero justo esto, porque sabes que tengo Pero, un problema con este tipo de aplicaciones porque no sé si como que se vuelve una competencia o reducen a un juego de números en la cuestión de leer o de ver una película y es, yo vi más que tú, o yo sí vi esta, no sé. Pero ¿tú qué ya, ya, piensas? lo entiendo, pero a ver, la competencia no es mala, uno. Yo creo que la competencia es buena. A mí me gusta que tiene Goodreads lo del challenge anual, ¿no? Que pones tu challenge de este año quiero leer 30 libros. Entonces Bueno, para ya empezar, vas. creo que tal vez tenemos que regresar un paso. ¿Cómo explicarías qué es Goodreads y como para qué te sirve? Porque creo que ni Ok. siquiera lo explicamos. Goodreads es una aplicación donde vas como haciendo un tracking de los libros que has leído. Y puedes poner reviews, puedes ver lo que leen los demás. eh, ya hay reviews de los autores, ya También hay retos, recomendaciones. ¿no? Puedes ponerte como un reto. Puedes ponerte retos, es lo que iba diciendo, que puedes ponerte un reto anual que pones, quiero leer 30 libros. Y entonces pones tus 30 libros y a lo largo del año vas leyendo los 30 libros y te va diciendo, te faltan 11 o vas atrasado 2 libros. Entonces, es bueno. Algo que yo sí ya he aprendido es que no leas los reviews antes de leer un libro. Nunca hagas Ok. eso. ¿Por Es la qué? cosa más fea. Eso es puro spoiler y ya como que te Ah, sugestionas y dices, estoy perdiendo mi tiempo. Porque casi siempre hay alguien que dice es el peor libro de la historia. Nunca debieron haber escrito esto. Y ya, siempre hay un comentario así de una estrella. Entonces cuando ya empiezas a leer tú el libro,
dices, no, sí tenía razón. Sí es Justo el tal vez más malo. también justo sabes por qué empecé a usar, me acordé de Goodreads porque lo leí en este libro del que hablé en el podcast pasado, que igual les dejaremos un link por ahí, pero del libro de Yellow Face o Amarilla, que Ajá. habla mucho de esta cuestión de cómo eso sí influencia en las ventas, estas cuestiones de las Sí. reseñas, porque hay gente que sí es prácticamente un influencer de Goodreads y deja sus reseñas. Creo que Julieta Venegas está muy activa en esa comunidad. Pero justo es como una cuestión que, o sea, yo realmente nunca pensaba en Goodreads y hay mucha gente muy, o sea, son como muy incendiarios. Es como tal vez un Twitter específico para libros, pero a veces como que los reviews, o sea, por ejemplo, de este libro sí criticaban mucho una cuestión que a mí me parecía como, pues es evidente que va a pasar eso. Decían, es que no me puedo relacionar con la protagonista. Y yo, pues es que ese es el punto, que no te relaciones. Están criticando a la protagonista. Pero Sí. bueno, sí, creo que entiendo tu punto, porque puede ser que la gente a O sea, veces yo solo eso, se... eso sí ya no lo hago porque acabas, o sea, sí, te sugestionas y acabas creyendo lo del otro y al final Pero pues quieres ese, tú tener la experiencia en el libro, quieres tú leer el libro y tú tu propio criterio, sacarlo y decir, ah, me gustó por esto y esto. Y ya después lees el review y dices, ah, mira, este güey lo ve así, yo creo que no, o estoy de acuerdo. ¿tú dejas reviews o no? Cuando son muy malos, sí. Cuando son muy buenos también. Y si no, nada más pongo ahí como 3 estrellas, 4 estrellas. Ya. Ok, ok. Entonces, pero sí es un hábito, o sea, como cuando estás leyendo algo, sí lo sueles subir a Goodreads o como llevar el registro ahí o así. O sea, es que sí me gusta a mí lo del challenge. O sea, a mí sí me gusta como Mm. ah, mira, lo logré o no lo logré este año, o tal vez sí. Ya, Pero sí me gusta. Y también otra cosa es que ves buenas recomendaciones. ¿No? Cuando hay gente que tú sabes, por ejemplo, si yo te agrego a ti, ¿no? Voy a sí. decir, no, este güey, su criterio es pésimo. Pues entonces tal vez no leo lo que tú lees. O tal vez dices, ah, este güey es muy inteligente. Flavio, que lo es muy inteligente. A todos los seguidores, por favor, sigan a Flavio. Eh, no, pero dices, ah, o sea, tienes buen criterio, o sea, tienes buen gusto, entonces muy probablemente pues dices, ah, mira, ese libro lo voy a leer. O, entonces, sí es como una, pues al final es una red social. Y creo que no Sí, existe tan, no es tóxica. Bueno, a veces sí con los reviews, con ciertos autores. pero Pero, o a sea, mí me gusta como para decir, ah, leí este, o me falta este, o qué libro quería leer. Ah, y tienes uno de to read, y sí. entonces es bueno, es bueno. ¿Y cuál es tu reto actual? 30 libros creo, al año. ¿Y cuánto llevas? ¿Se lo logras? Sí, Ya. llevo 10 creo. Tienes que leer 20 en el dos, ¿qué? ¿4 meses? Sí, pero como sigue la huelga, voy a leer 60. Ya, sí es cierto. Sí, sí, sí. ¿Tú Ya, cuántos bueno. libros lees al año? Es que lo tuyo es No, no leer. sé. Sí, no. No, justamente. O Uno por semana, sea, no. no, no. Es que sabes qué pasa, a veces empiezo mucho. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo como cuatro al mismo tiempo, pero porque muchos son como, algunos los escucho, otros los tengo. Quiero releer volví a, de hecho lo tengo aquí. Lo escuché el de Yellowface y lo compré ahora en físico porque quería hacer un video. Ok. Pero, o sea, muchas veces siento que por eso a veces la manera en la que yo leo es que a veces regreso a ciertos libros o a veces como que empiezo varios pero solo termino, no sé, punto, empiezo cinco y termino dos y como que leo hasta la mitad de los otros y ya luego ya no me llaman la atención y siento que Hay el hecho muchos de... que yo hago lo mismo, que no los acabo y si el libro era muy malo ya lo pongo como leído. O sea, Sí, no lo vuelvo a leer otra vez. hay veces que regreso a ellos, depende. Hay un libro que de hecho me llama mucho la atención que no he terminado, pero que habla justo de la manera en la que la lectura ha permitido como reconstruir las identidades de personas, como ser medio terapéutico. Pero es que hay Ok. momentos donde es muy interesante y momentos donde es muy de flojera. También hay otro libro que quería leer desde hace mucho que se llama The Myth of Normal, que, o sea, las Mm. entrevistas es de este Gabor Mate, creo que se llama este psicólogo. Y me llamaba mucho atención las entrevistas porque decía como varias cosas, justamente de que cómo podemos llamarle que la gente tiene patologías en esta sociedad cuando realmente es la sociedad la que, o sea, no permite que haya cuestiones normales, o sea, no existen las patologías, más bien el mito es que existen las personas normales y hablaba mucho de esa Sí. cuestión. Entonces, pero cuando lo decían en las entrevistas era muy,
atrapante y ya cuando lo estás leyendo como que es un libro más técnico y como que digo, o sea, sí está interesante, pero no sé si siempre estás en el mood. Entonces muchas veces me pasa eso de que a veces no sé ni cuántos libros leo, o sea, pero no creo que tantos. O sea, y también justo estaba viendo cuáles son los libros que había puesto que leí hace como, no sé, yo creo que fue cuando estaba en la universidad. Y la mayoría sí me acuerdo que los leí, pero no me acuerdo de qué tratan. El Y también libro, sí, muchos de eso esos, pasa. siento que es así como, es como el engaño de esta cuestión de como del juego de números, que es así porque, porque ya leí todos estos 100 libros, o sea, me los sé de memoria, o sé exactamente. O sea, es una idea que también quiero atacar Ah, lo en esta entiendo, lo distinción entiendo. entre ficción y no ficción. O sea, como que a veces vemos los libros como una cuestión de que, sí, quiero sacar lo mayor de este libro y tiene que darme algo, en lugar de que también es una cuestión de, creo que es una experiencia, una cuestión a veces de como reconocer ciertas cosas. A veces yo releo muchos libros que me gustaron porque quiero saber por qué me gustaron. Y hay veces que no los leo nada más es porque, o sea, quiero sacar algo de esa información, sino porque tal vez quiero recrear la experiencia o notar ciertas cosas que no noté ahora que ya sé de qué trata la historia. Y siento que hay veces que eso no lo puedo reflejar en ese tipo de apps que solo te cuentan cuántas veces leíste, cuántos A libros ver, sí, leíste. sí, lo entiendo, lo entiendo. O sea, sí entiendo tu punto, pero me gusta el challenge. No sé No, qué sí, decir. no, está O sea, bueno, sí sí, entiendo creo. tu punto de que No, puedes verlo yo más como, también. tengo que terminar el libro en vez de disfrutarlo. Es como, ya no Sí, quiero claro. acabarlo porque ya quiero leer el que sigue para terminar el challenge, o sea. Es decir, O, yo lo leí. Creo que es exacto. más que nada que la gente quiere decir también, sí, lo leí. Y como que hay una cuestión así de que tienes que tener cierto sufrimiento o que tienes que atravesar cierto dolor para como decir, yo lo leí. Porque también me pasa mucho que cuando dicen, ay, es que escuchar libros no es lo mismo que leerlos. Y yo, ¿por qué? Y porque Nice. la gente cree que es un trabajo un poco más complicado, pero yo ahí diferiría porque siento que el trabajo de leer libros no solo está en pasar tus ojos sobre la página, creo que está después de que terminas de pasar tus ojos sobre la página, cuando estás pensando en el libro, cuando estás reflexionando, y no una Ya. cuestión de, voy a hacer unos bullets de qué me dio este libro, sino de con qué está dialogando. Y eso pasa mucho en la ficción. La ficción no tiene estas cuestiones como tan fijas de, tienes que seguir paso uno, paso dos, paso tres. Pero al final sí te están enseñando cosas y al final te está haciendo comentarios de otros libros, de que si tú reconoces, puedes tener un diálogo, puedes decir, este escritor tiene esta opinión o está haciendo un comentario a esto o está agarrando esta forma que es tradicional y la reinventa, ¿no? Por ejemplo, Don Quijote, que pues es una parodia de libros de caballerías, entonces agarró algo que ya existía, hizo algo nuevo, pero si tú ya conocías lo que ya existía, pues podías hacer este enlace y podías hasta Sí. es cómico, ¿no? Así es como a veces funcionan los chistes. Y y bueno, o sea, creo que en esa cuestión, o sea, es como esa es la experiencia que yo tengo como con leer y como con esta cuestión de, pues sí, creo que Pero ya me para el perdí. final, no, pero al final yo creo que tiene algo positivo. Digo, ya dijiste todo lo negativo, pero vamos a decir algo positivo de estas apps. No, Yo creo, no, 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 sí, no, creo que está bien. no, algo positivo yo creo es esto de que dices, leí este libro y alguien lo lee y entonces puedes decir, leíste este libro y puedes tener esta conversación Sí, sobre el sí, sí, libro, sí. que es lo mismo que con las películas, que ves una película, yo veo una película y tú dices, wow, me pareció genial porque me llegó aquí por esto. Y yo dije, no, yo la vi de esta forma y abre la conversación. Lo que sí Sí, es que a veces leo uno que otro libro muy malo y sí me da pena ponerlo ahí en la aplicación. no, sí, ya sé. No, yo últimamente, bueno, no, no sé si sean libros malos. O sea, también es como que a veces lees ciertas cosas para saber qué es lo que dicen, pero no es como que sean tus favoritos. O sea, nada más quieres saber. O sea, Sí. no sé, tipo, como quién será. Hay un autor Cualquier que, libro de cualquier comediante, ya sabes que se va a ser una basura, pero la sí, gente lo está leyendo. Eso es lo más probable. sí, o libros como de. Había un libro que no sé si leíste en su tiempo que se llamaba The Game, que era como de estos libros de citas y cosas así, pero es como de los más Sí, de cuál, conocidos. pero no lo leí, no lo leí. Es de ese, yo sí lo leí. Y justo, bueno, esos son de los libros que yo no, como que pondría. Pero por ejemplo, Mark Manson también tenía su libro de citas. Ese yo lo leí y es como una Es que hubo cuestión una como, época donde como que estaba muy de moda esto de, sí,
Los No sé pick-up si era por artists. nuestra edad, pero según yo no. Según yo fue más de la época de que era como cómo hablar con mujeres así en la calle, cosas Artistas de así, sin ligue. pena. Sí. Ajá. Este libro de The Game empezó mucho de esas cuestiones y había como muchísimos canales de YouTube que ahorita ya son canales de superación personal y como que ya cambiaron el enfoque porque ya serían O ya cancelados. están, sí, obvio. Los terminó el Me Too o algo así. Pero de hecho este güey, Neil Strauss se llama, es uno de los ghostwriters más prolíficos que existen. O sea, el último libro de Rick Rubin, él coescribió el libro y ha escrito varios así de los mejores bestsellers de varios autores. No me acuerdo cuáles, ahorita no tengo la lista. Mm. Pero él es uno de los autores más exitosos y de hecho después de Game dejó de sacar varios de sus libros. O sea, ya no era conocido en ese Que yo juego, creo que en esa industria. también hoy en día no cabe esa literatura en la sociedad. De hecho, justo sacó otro libro que se llama The Truth, que era como justamente en el que él se destapaba, en el que no, es que sí era tóxica esta cultura, y hablaba de Sí. esta cuestión de cómo hasta en algún momento llegó a vivir como con dos chavas y cómo se arrepentía porque había engañado a su esposa y no sé qué. Entonces era esta cuestión de que justo él se analizaba y se daba cuenta de que tenía estos comportamientos por la relación con su mamá. Ya sabes, como toda esta cuestión de construcción, de De, masculina y cosas así. Pero al más final era como para un lo libro mismo. para redimir lo que hizo, güey, ya. Pero al final era para lo mismo, desde lo que lo canceló hasta su redención, que no lo canceló, pero lo hizo famoso de mala manera. Al final lo hizo por una sola cosa, vender libros, Vende. y Sí, lo logró. O sea, sí lo logró. sí. Él es bastante exitoso en esa cuestión. Pero bueno, o sea, sí, son esos libros que como que sí da pena decir que los leíste. O sea, sí, sí. O sea, yo sí me he echado unos muy malos. Sí. Que fíjate que cuando ves una película, bueno, no sé, en películas casi no tanto, pero, bueno, no sé, puede que sí, olvídalo. Yo creo que si eras de los que decía que viste 50 sombras de 50 Shades of Grey, las 50 Sí. sombras Esas obras de Grey, sí, sí. de Grey, Sí, de Grey. yo creo que sí te daría pena aceptarlo, yo creo. Sí, puede ser. Sí, bueno, no sé qué película he visto que me dé pena aceptar que vi. O sea, bueno, justo ahora, con la película de Barbie, mucha gente decía así como, oh, si vas a ver Barbie, no eres un alfa y cosas así. Y es como, güey, o sea, es que eso, o sea, ¿por qué? O sea, ya quedó eso atrás, güey, ya. Sí, Y pues lo peor es que justamente. esa gente que dice eso es la que debería ver Barbie. Sí, y de seguro sí la vieron, pero pues como que también A dicen, no. escondida, obviamente, ahí en el closet. No, pero justamente creo que ya es la película más taquillera ahorita, ¿no? De Estados Unidos al menos, domésticamente. Sí. Yo creo que no, obviamente no es la mejor película. Yo sé que para ti sí es la mejor película del año. Es muy buena. Creo que el impacto que tuvo está padre. Es buena, pero yo no creo. Ya vendrán mejores películas. Ya es la época de festivales de cine. Así Pero, que pronto empezarán a salir eh, las buenas. también están retrasando, ¿no? Creo que también retrasaron la de la segunda parte de Dune. La primera es buenísima. Sí, sí, esa, yo no, justamente ese es uno de los libros que yo no he leído, bueno, el ¿Verdad? original Sí. de Herbert. De hecho, lo tengo ahí en audiolibro, pero no lo he empezado. Pero, Esa película fue muy buena. Y son de esas películas que básicamente nunca pasa nada. Es como la serie de... ¿Cuál era la del Baby Yoda? El Baby... The Mandalorian. de Mandalorian. Que no pasa nada. O sea, absolutamente no es nada. La serie es ir de punto A a B. Mm, Pero es tan bueno todo lo que está alrededor y todo. O sea, el conflicto en sí es A a B, llegar a B, o sea, llevar a este güey a donde tiene que llegar. Pero sí, en sí es muy bueno todo, todo está hecho muy bien. Y esa película fue muy buena. no, sí, Pero teníamos la de Everything Everywhere All at Once y esa película era demasiado buena como para... ¿salieron al mismo tiempo? Sí, fue este Sí. año, fue... Ah, Y para mí esa fue una película que no sale cada mm, 10 años. sí, no, pues y bueno, también creo que está la nueva de Martin Scorsese, ¿no? Sí, creo que sí, esa también. Pero la última que él hizo fue la de The Irishman, Ah, sí, sí, esa fue la que última. fue, Es que creo una, casi una que, serie de Netflix, prácticamente. sí, yo la sé, la mía Como cuatro sigue horas. corriendo, ¿eh? Llevo de ahí 3 años viéndola.
No De fue hecho, otra mala, película, pero sí era muy larga. Son de esas que sí. Uf. otra de las películas que de hecho te iba a preguntar, porque está basada en un cómic, es la nueva de David Fincher, que se llama The Killer. Está basada en un Mm, cómic francés. Bueno, es una novela francesa de un asesino a sueldo. Y el protagonista es Michael Fassbender. Pero me llamó la atención por el hecho de que es una adaptación de un cómic. Y bueno, David Fincher, bueno, a ti te gusta mucho Mindhunter, ¿no? Es como sí. muy preciso. Fue Es, esos es uno de errores esos que. directores así como, o sea, muy obsesionados con el detalle. O sea, como que, y porque nace de una cuestión de mucho amor a lo que están haciendo, ¿no? Entonces, como que él es muy conocido porque repite a veces la escena esta de Facebook muy conocida de que rompe la computadora, creo que la hicieron como 24 veces y usaron como 24 computadoras. Entonces es un obsesivo, pero al final sus resultados lo valen. Entonces me da mucha curiosidad de cómo va a adaptar esta cuestión cómic al cine. O sea, esas cosas me parecen interesantes. Yo creo que también va a ser como de las cosas que nominen. Todas estas películas que salen a final de año son como para que pesquen algo, ¿no? Son De un las de Oscar. No sé. nominación, sí. Aquí está el Toronto International, el Festival de Toronto. Y aquí en Vancouver hay otro igual. Y es como un mes donde te vas a ver tres películas, cosas así. Compras un pase, te vas a ver todas las Mm, películas que salen. Y ahí es donde he visto muy buenas películas que a veces no te tocan ni siquiera, que no salen en el cine o no salen en Netflix sí, ni nada. porque no Y tienen hay muy buenas. distribuidora. Luego ves unas que sí son muy malas, así como experimentales, malísimas. Sí, me imagino. Pero, pero sí, o sea, sí hay buenas. Yo me Yo acuerdo, vi nunca. una que se llamaba Dogman, italiana, que era un güey que cuidaba perros. Es una película buenísima. Te la recomiendo. Si nunca la has visto, es un güey que cuida perros y al final hay otro cuate enorme que es como un David y Goliat, mm, pero en Italia, buenísima. Y el personaje se llama Marcelo. Y al final te quedas con ese personaje, como el Marcelo. Muy buena. buenísima. Sí. Vela. Son las que acabas hablando italiano, o sea, de... Sí, ya, ya, ya. Ok, ok. Pero esa sí salió como en los cines y así, o Creo que no salió en los cines, o sea, salió tal vez como en alguna sala ahí en la Cineteca o ya, algo habrá salido en México, claro. pero fue muy buena. Y luego hay documentales, también pasan documentales, hay unos que son muy buenos. Ya. Otro que vi de una que se llamaba, era una mujer que recogía miel en la montaña, vivía ahí en la montaña. Y lo interesante es que se tardaron 3 años en grabar este documental. Y era muy buen documental, fue nominado al Oscar. El nombre te lo debo, pero es una señora que recoge miel, vive sola con su mamá. Al final la mamá se muere y es como esta vida de en la montaña, que es tan como rústica, pero al final es tan simple. Y puta, la nominan, yo creo que es un espectacular ese documental y al final acaban poniendo, porque en los Oscars casi siempre en lo que es documental, casi siempre gana lo que es político del momento. Entonces casi siempre gana, en ese momento creo que fue Obama y las fábricas, creo que fue sobre las fábricas chinas que entraron a Estados Unidos como a hacer fraude. Que era malísimo este documental, pero obviamente político y ganó. Igual, este año pasado, igual ganó otro que es político, que es sobre la guerra de Ucrania, pero habían documentales que eran muy buenos en este año igual. A mí me gustan mucho más los que cuentan historias así que no te imaginas que existen, que se ven tan fuera de este mundo, pero Ah, existen en este mundo, como una señora que vive recogiendo miel y va a la ciudad cada mes o cada año a venderla. sí, Es sí, sí. interesante, pero Sí, en documental siempre gana una pendejada. justo creo que aquí hay un festival de documental que no sé si alguna vez yo nunca he, a veces creo que hay algunas proyecciones, se llama Ambulante, que creo que también hacen como cine Ok. documental. Pero casi no voy a festivales, pero creo que sí es como de esta, es como la experiencia más pura del cine porque realmente no sabes a lo que vas y como que puedes ver Sí. como desde algo que te cambia la vida hasta algo que es así como de qué fue lo que vi. Que a mí me gustaría ir por eso, pero nunca he ido, pero sí estaría bueno. Sí, luego ves cosas que nunca salen, o sea, que nunca van a salir. ¿Te acuerdas de una película que se llamaba Marcel? Que salió, que se llama Marcel, que es una conchita que... Ah, sí, de hecho creo que todavía está en la Cineteca ahorita.
Sí, bueno, esa película la llevaron a un festival, ya pasó todo así como, ah, bravo, jaja. Y entonces este cuate tenía que enseñársela a su abuela, pero su abuela vivía lejos, entonces no sabía cómo enseñársela. Entonces subió este pequeño documental a internet, lo sube a YouTube, y en YouTube se hace súper famoso, y todos lo ven, y obviamente todos le dicen, bueno, te hacemos la película, te hacemos la película. Y creo que una de las ideas era así como que la Conchita peleara contra John Cena, un luchador así, dijo así como, ah, va, va. Y al final fue como, no, no, no. Y acabó haciendo la película que hicieron, que fue la de Marcel. Y es buena película. Es de las películas que... Es una película que sabes que va a ser medio aburrida, pero va a ser bonita, pero vale la pena ver. Entonces, Es un son de las que género ves y nuevo. dices, bueno, es lo que esperaba. Tampoco estaba esperando Spider-Man 3. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ese deberías hacerlo, acuñarlo como un género de tu autoría. De esas películas que esperas, pero realmente no. Pero al final son bonitas. Exacto, esas películas que ves, pero que esperas que no debes, que sí, pero que no, pero sí. Pero sí tienen algo, sí, sí, sí. Es un género que suena atractivo. Pero, pues sí. Y bueno, no sé. Bueno, que en esta cuestión de los hábitos, pues básicamente era eso todo lo que tenía. No sé si No. ahora, después de todos estos episodios, ¿tú crees que has formado nuevos hábitos en cuestión del... Los lunes a esta hora, sí, a las 6 sí son como hábitos que he formado ya. El Ya. presentarme y hacer un podcast. No, pero es interesante, o sea, como que está bien el sentir como que va, tengo que estar ahí, ¿me entiendes? Tengo que hacerlo. Porque a Sí. veces cuando tú creas tu arte solo no sientes que tienes que hacerlo. Es como, ah, hoy no. Como que no está le voy a quedar mal a Emilio, ¿me entiendes? O sea, soy yo Emilio al final de cuentas. Si quedo mal conmigo, o sea, me miento a mí mismo, pero no hay segunda persona al que, o sea, si yo te digo 10 minutos antes, oye, ¿sabes qué? No voy a grabar, te quedé mal, o sea, fallo. Y Ujú. creo que esto está bueno en cuanto a crear ese hábito de presentarte, de los 15 minutos de escritura y hacerlo. Sí, sí, porque aparte también vas descubriendo. Bueno, a mí me justamente bueno, no me ha forzado. Más bien, yo justo sí me interesan varias cosas de los creadores y como de los procesos que luego no encuentro cómo comunicarlas en el canal, porque realmente luego no va por ahí. Pero como que aquí es mucho una cuestión de cuando estoy escuchando una de esas cosas, hasta le pongo más atención o trato de ver como qué puedo sacar porque siento que así lo puedo decir mejor en el podcast. Y quieras o no, también es como una habilidad el poder presentar esto de corrido sin tomar, o sea, por ejemplo, cuando grabas un video de YouTube, pues siempre tienes la cuestión de que, lo puedo repetir, lo puedo repetir. Y de hecho, así es como yo hago los videos, o sea, como que ni siquiera, nunca me aprendo el guión, siempre tengo como Sí, buleteado lo que voy a decir y como que voy aprendiendo cómo decirlo mientras lo grabo. Entonces, la primera vez me sale con muchos errores y ya para la cuarta ya me sale fluido, pero porque ya lo repito. Hasta a veces sé cuándo tengo que volver a repetir una frase entera porque de tanto ya escucharme, sé cuáles cachitos van. Pero aquí cuando es sin editar, pues como que necesitas, pues igual es otro tipo de habilidad, pues más como un locutor o algo así, ¿no? No sé, tal sí, vez. sí. No, pero también sabes algo que también, no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, que cuando consumes algo, lo tratas, lo ves de otra forma, tal vez, porque dices, ah, si voy a hablar de esto, o sea, me gustó esto, pero ¿por qué hablaría de esto y qué es lo que me gustó? Y a veces te ayuda también como a decir, a consumir de forma diferente, no solo consumir por consumir, sino que dices, ah, mira, voy a consumir para hablar de esto, con más Sí. sentido, más sentido. Por Y eso ejemplo, es bueno. uno de los nuevos hábitos que estoy haciendo, que antes no lo hacía, pero ya lo había escuchado, y que, no sé, es para también saber qué cosas me llaman la atención o qué cosas realmente me gustan. Y eso se llama un calendario de resonancia o, ajá, Resonance Calendar, así lo escuché en inglés. Pero es básicamente de que cada vez que veas algo que te llama la atención o que te motiva o que te mueve sentimentalmente, como que lo anotes y como que anotes el día, qué fue lo que viste y qué fue lo que te hizo resonar. Y justo Ujú. lo anoté porque creo que es una cuestión de como que quería saber de qué cosas justo puedo yo como compartir que realmente resuenen conmigo. Y una de estas cosas era en la mesa de los creadores.
hablaban de la cuestión de, hablaban de un video en específico de un canal que se llama Yes Theory, que el título era, le pagué a un taxi 10,000 libras, creo que eran, para ver hasta dónde me llevaba, porque estaban en Inglaterra, ¿no? Entonces los llevó desde Londres hasta, no sé, a otra isla del Reino Unido. Pero justamente se volvió toda una experiencia emocional en el que el conductor del taxi es un inmigrante árabe y pues toda su vida había sido como este chofer de taxi y hace mucho que no iba de vacaciones y se volvió como una oportunidad para tener este primer viaje de vacaciones con su hijo y conectaron y se volvió toda esta cuestión como que ellos hablaban de cómo hacían videos para como crear estos momentos en donde podías resonar con otra persona, ¿no? Y ya sea que tú fueras, no sé, alguien que viviera en México o en Londres, podías como conectar con eso, ¿no? Porque todos al final sí era el reto de como, qué cagado, voy a pagarle $10,000 a este güey, pero de ahí sacaban una historia de que como que incluso al chofer lloró varias veces porque, no sé, le rentaron su palacio, o como que lo invitaban a Sí. comer a lugares donde nunca habían, cosa, Y, como que él justamente hablaba de su situación en el sentido de es que nunca me habían tratado así, ¿no? O sea, nunca sí, había tenido esta experiencia y como que eso como que resonó conmigo y era una cuestión de o sea, y ya lo hemos hablado, como esta conexión que tienen los creadores y que creo que cada vez es más común. O sea, por ejemplo, algo que yo he visto es que mis papás y mi sobrina y todos, bueno, mi familia en general ya ve YouTube más en la tele. O sea, ya no es tan difícil, ya no es tan diferente esta cuestión de que antes veías YouTube nada más en el celular o una cuestión de computadora. Ya puede estar sí. al mismo tiempo que, no sé, una serie de Netflix o el partido. O sea, cada vez es como más predominante eso y no sé, como que eso resonó conmigo en el sentido de como lo que puedo lograr y como lo que a mí me gustaría hacer. Entonces es eso como otro hábito que siento que ahorita como que me ha servido como para no solo aplicarlo en el podcast, ¿no? Sino la idea es como aplicarlo a todo, pero eso es algo que me gustaría seguir, porque siento que a veces se te olvida cuando buscas inspiraciones así como, ¿qué me inspira? Y justo estas preguntas Sí. que nos hicimos la semana pasada, como que me llevaron a poner esa cuestión de qué es lo que me inspira, qué es lo que me gusta y tal vez ese hábito les puede servir a alguien. Que hay una cosa que dice el mismísimo David Lynch, pero se nos pasa el tiempo, así que se las dejaré para el próximo podcast. Con eso empezaremos el próximo podcast, pero por lo mientras, esto ha sido todo. Nos vemos el próximo Gracias. martes y Bye bye. hasta luego.